Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy, que he llamado La Predestinación. A recordar que dos temas anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de una carpeta parecida al sistema de Windows o del mismo celular que nosotros tenemos, que llamamos la presciencia de Dios. Y les conté que el apóstol Pablo permite que descubramos 5 revelaciones maravillosas en este asunto de la presciencia. Y dimos clic en la primera parte del versículo 29, que vamos a leerlo completo, donde dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar. Querido Padre, amado Hijo, precioso Espíritu Santo, somos tu templo, tu morada, la gloria de tu habitación en nosotros. Y oro, mi Señor, para que en esta hora nos ayudes a entender esta otra subcarpeta hermosa que hay en la palabra del Señor, que es la de la predestinación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como vimos, dice porque a los que antes conoció, y ya vimos en el tema pasado el significado de este conoció. Pero dice también los predestinó. Y entonces hacemos la pregunta de costumbre: ¿sobre qué base nos predestinó? Y claro, Dios nos predestinó sobre la base de su propósito eterno, como dice el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito eterno trazó Dios en su agenda? El versículo 29 de nuevo entonces dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 algo que es sumamente importante y maravilloso que tú y yo podamos entender. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjate, amado, que un predestinado no puede quedarse estático. Tiene que ser transformado en acción de gloria en gloria, en la misma imagen del Hijo de Dios. Y es obvio que esa transformación es un proceso continuo. Todos los predestinados estamos entonces hoy en un proceso de transformación en la imagen del Hijo de Dios. ¿Para qué fuimos predestinados? Tú y yo ya sabemos por los temas que hemos visto anteriormente que no fuimos ni conocidos y ahora predestinados por Dios porque fuésemos santos, sino justamente para que seamos santos y para que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo, que es la imagen y la impronta que Dios quiere que tú y yo tengamos.
Así que la imagen espiritual del Hijo es la meta de todo predestinado. En el libro de los Efesios, capítulo 1, el versículo 5, la palabra del Señor dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observemos, amados, que fuimos predestinados por Dios para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, pero para ser adoptados también hijos suyos. Y en el versículo 4 dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay una verdad sumamente importante, hermanos, y lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar claramente es que no hay predestinación sin santificación. La predestinación es una posición dada en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero la santificación es un proceso dado aquí en esta tierra para que tú y yo podamos vivir con éxito nuestra peregrinación y los años de vida que el Señor tenga para ti y para mí, predeterminados también desde antes de la fundación del mundo. Es un verdadero disparate enseñar salvación sin santificación. ¿Qué tal un Mesías impío? Hermanos, la verdad que hoy quiero que nos quede clara es que la salvación obliga al proceso de la santificación. No hay salvos sin santificación. No hay posición de santidad sin pasar por el proceso. Fuimos predestinados, no por ser santos, sino para ser adoptados hijos santos y sin mancha delante de Dios. Así que tu meta y mi meta como predestinado es ser un hijo santo y sin mancha delante de nuestro Dios. La predestinación nos enseña que el destino que Dios determinó, arregló y planificó para el linaje escogido poseer la imagen de Jesucristo, lo que tiene que ver obviamente con poseer el carácter santo de Jesucristo. La imagen santa de Jesucristo es el resultado final de nuestra transformación. Esa imagen incluye el cambio de nuestra esencia, de nuestra naturaleza interior, y también el cambio de nuestra forma exterior de vivir, a fin de que al final de este proceso obtengamos la imagen glorificada del Cristo resucitado, que es Dios hombre. Voy a tratar de explicarlo. Yo sé que esto no es sencillo, pero amados, Jesucristo es el prototipo y nosotros somos la producción en serie de los hijos de Dios. Los cambios interiores y exteriores se efectúan en nosotros de una manera maravillosa descrita en Romanos 8, versículo 2. Dice la hermosa palabra de Dios, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley en nuestras vidas. No es la ley de Moisés, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y tú puedes, amado hermano y hermana, y yo puedo lograr el prototipo de Cristo, porque sencillamente hemos sido librados de la ley del señorío del pecado y de la servidumbre de la muerte eterna. La ventana de la presencia de Dios nos hace ver entonces personas conocidas y personas predestinadas. De la predestinación vemos cuál es el propósito
para el cual Dios nos conoció. La meta de Dios es que tú y yo entremos en la dimensión cielo, que quiere decir espíritu, que quiere decir la esfera, la vida misma de Dios. Pero no podemos entrar sino con la imagen de Jesucristo como nuestra impronta. Todos recordamos en temas anteriores que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero que esa imagen fue distorsionada por el pecado original de Adán. Pero también vimos que fue restaurada por Cristo en la hora de nuestra regeneración, quien fue y es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. ¿Desde cuándo comienza la conformación de la imagen de Jesucristo? Comienza desde el primer segundo de nuestra regeneración del Espíritu. Comienza desde el primer segundo de nuestra regeneración del Espíritu. En este actual momento en que nos encontramos, hermanos, tú y yo entonces estamos viviendo el proceso de la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra alma, en pro de que podamos conformar en nosotros el carácter santo de Cristo. Esta transformación o conformación no es obra del creyente. Esta transformación y este cambio, hermanos, es proveído, dispuesto y diseñado por Dios mismo para tu vida y para mi vida. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por el Espíritu del Señor. Si tú miras bien, observamos que somos transformados por la acción del Espíritu con mayúscula del Señor. ¿Qué estamos entonces haciendo en este momento? Estamos reflejando la gloria del Señor en un espejo. ¿Y cuál es el espejo? Es Jesucristo, es su palabra, es la que nos muestra y nos enseña a vernos como Él nos ve, a entender lo que en Él tú y yo hoy somos. ¿Y quién está haciendo esto en nosotros? La acción del Espíritu del Señor. Obviamente, a través de su palabra. ¿Y qué está haciendo? Está transformándonos de gloria en gloria. ¿Y cuál es esa gloria que tiene el poder de hacernos entonces conformes a su imagen? Primera de Corintios 2:7. Dice la palabra bendita del Señor: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuevamente aparece la palabra predestinación. Si tú miras bien, lo que conforma nuestra vida a la imagen de Cristo es la sabiduría de Dios. No cualquier sabiduría, dice sabiduría de Dios en misterio y dice la sabiduría oculta. Pero la palabra de Dios dice que Él la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cada vez que recibimos la revelación, cada vez que nuestro pensamiento es renovado por medio de la palabra de Dios y su misterio, tú y yo entonces podemos decir que estamos siendo renovados y transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. ¿Sabes por qué en gloria? Porque la gloria es la meta de la transformación. ¿Y sabes por qué esta acción es obra del Espíritu Santo? Porque en el libro de los Efesios, capítulo 5, el versículo 25, leamos atentamente lo que dice la palabra.
Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso es el misterio de Dios. Posicionalmente tú y yo ya estamos sin mancha y sin arruga delante de Dios. Pero estamos simultáneamente durante el proceso de santificación en el cual estamos siendo lavados por el agua. El agua de la palabra revelada. El agua del misterio oculto de Dios. De la sabiduría de Dios que Él preparó de antemano para que fuera nuestra gloria. La sabiduría oculta de Dios fue predestinada para eso. Y a medida que tú y yo vamos entrando en ese misterio, vamos comprendiendo la verdad del Dios vivo, podemos decir que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, de revelación en revelación por la palabra. Es la palabra, hermanos, la que cumple el propósito de despojarnos de esas manchas y esas arrugas de nuestra carne. Es la palabra la que cumple el propósito de limpiarnos de toda impureza. Y a medida que esa palabra penetra en tu vida y en mi vida, entonces nos vamos mostrando santos, nos vamos mostrando sin mancha, nos vamos mostrando gloriosos delante de un mundo agónico por el pecado y la iniquidad y la maldad. Es por esto que el apóstol Pedro nos exhorta en esta hora, enseñándonos lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Y quiero que lo tengas en cuenta. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Él aquí, hermano. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa oscuridad en ti y en mí son las tinieblas de la ignorancia. Son las tinieblas de nuestro entendimiento entenebrecido por no conocer la verdad. Pero dice, una antorcha es la palabra que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Es cuando tú y yo podremos entonces, como cartas abiertas leídas por todos los hombres, revelar al Cristo vivo, revelar lo que somos en Él, mostrar a un mundo caído, depravado, oscurecido por las tinieblas, de que hay luz, de que hay un Dios que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y nos ha dado vida nueva. De que tú y yo, como dice la Escritura, ahí de nuevo en Romanos, fuimos conocidos por el Señor antes de la fundación del mundo, como ya lo vimos, conforme a su propósito. Y que, como veremos en el próximo tema, daremos clic a la ventana del llamamiento. Dice, fuimos predestinados, pero también fuimos conocidos, predestinados y llamados. ¿Llamados a qué? A ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. He ahí pastores, líderes, personas que están a cargo de una congregación local. La importancia de conocer el misterio de Dios. La importancia de entender que hay una doctrina escondida y revelada en la palabra, que es la que tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos escuchan. La iglesia, como nunca, está necesitando alimento sólido.
La iglesia como nunca está necesitando la palabra de Dios viva y eficaz, que penetre, que discierna, que cambie la vida de nuestros corazones. Obviamente se necesita quien dé esa palabra, pero obviamente se necesita recepción por parte de los oyentes. Es tiempo, mi amado y mi hermana querido, de que nos enamoremos de la palabra, de que entendamos que la vida cristiana no es simplemente una vida religiosa de cultos dominicales o los jueves o los miércoles. Todo eso es importante. Reunirnos y congregarnos para adorar y para bendecir al Señor es de suma importancia. Pero nada de eso puede reemplazar la revelación de la Escritura en nuestras vidas. El poder entender que la Biblia es un espejo donde vemos la gloria de Cristo y que a través del misterio oculto, de la sabiduría oculta, es que Dios va a plasmar la imagen de su Hijo en nuestros corazones. Debemos dar gracias al Señor de que nos ha concedido el privilegio, mis amados, de poder entender que hay algo más. Que el propósito del Señor es presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que para que eso sea posible, tenemos que entender que la santificación y la purificación es por medio del lavamiento del agua. Y que el agua es la palabra de Dios. Y que si no nos preocupamos realmente hoy en día por escudriñar y entender la palabra de Dios y recibir el alimento sólido que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria, corremos el riesgo de quedarnos cortos, de revelar al Hijo de Dios a través de nuestro carácter, a través de nuestra vida diaria, a través de nuestras relaciones interpersonales, a través del testimonio que queremos dar acerca del Dios viviente en medio de una generación maligna y perversa. Amados, que el Señor nos ayude y que podamos, a la luz del Espíritu Santo, escudriñar el misterio oculto de Dios. Esa verdad que Él preparó desde antes de la fundación del mundo y predestinó para ti y para mí, para que esa verdad sea nuestra gloria y sea la manera adecuada de poder representar al Cristo de gloria, del cual la palabra dice que tú y yo somos embajadores, representantes de Cristo, por medio de un carácter santo, renovado y limpio, sin mancha y sin arruga, conseguido por Él en nosotros únicamente a través de la revelación de su palabra, que es el agua que nos limpia y nos lava de toda impureza. Vamos a orar. Querido Dios, cuando hablábamos de identidad en temas anteriores, podíamos hablar de nueva creación, de reyes y sacerdotes, de bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, de sentados con Cristo a la diestra del Padre en lugares celestiales, de estar completos y perfectos en Él. Pero hoy podemos añadir muchas verdades más. Hasta ahora estas dos. Soy también conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo y soy también predestinado por Dios para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa imagen que Adán perdió en el huerto del Edén con la caída, pero que tú mismo, Padre, trajiste en tu Hijo, quien al morir en la cruz y resucitar, vino para quitarnos el velo de la ignorancia y revelarnos el misterio oculto, la verdad maravillosa de tu profunda sabiduría, que tiene poder para hacer de nosotros personas santas, personas sin mancha, personas transparentes, personas con la capacidad de mostrar a Cristo en nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por tu palabra.
Y gracias por este momento maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, una vez más, gracias por tu atención. Ahora tú eres conocido y predestinado. Y veremos las otras 3 cosas en los próximos temas, si el Señor así lo permite. Gracias por tu atención y que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Hasta la próxima y muchas gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.